Voy a presentar el currículum de la doctora Silvia Jamos. Nació en la Ciudad de México, cursó sus estudios de licenciatura en la Universidad Iberoamericana, obteniendo el mejor promedio y mención honorífica. Acreditó la maestría en letras con especialización en literatura comparada en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 2006 obtuvo con mención honorífica el doctorado en letras por la misma institución. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana desde 1997 a la fecha y en la UNAM desde 2007. Ha participado en congresos y seminarios en México y en el extranjero, como el V Congreso Internacional sobre los Conversos y los Moriscos, St. Louis University, Universidad de Alcalá de Henares, y el primer encuentro iberoamericano de estudios sobre oralidad, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre otros. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Los libros Sucedió en Alepo en 2005, Cantos judeo-españoles, Simbología poética y visión del mundo en el 2008, Interpretaciones literarias como apertura hacia el universo del otro en 2009, El sentido oculto de las palabras en los testimonios inquisitoriales de la Ribera, Judaizantes en la Nueva España, 2010, y en 2013 coordinó el libro Palabras al aire, Discursos sobre oralidad, Lyrical Erotism in Judeo-Spanish Songs, en 2017. Organiza y preside el Seminario Interdisciplinario de Arte en la Universidad Iberoamericana. Es presidenta del Comité Académico del Centro de Investigación y Documentación Judío de México y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética. En 2009 le fue otorgado el premio Rabino Jacobo Goldberg por su artículo Identificadores de los judaizantes y la resignificación de sus rituales en el contexto novohispano. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, el nombre de mi ponencia se llama Discursos mesiánicos de los judaizantes novohispanos desde la devoción de Luis de Carvajal hasta la influencia de la Ilustración en Rafael Gil Rodríguez. ¿Se oye más fuerte? Okay. ¿No se oye? Así sí. Así ya. Ok. El misticismo fue una convicción constante en la mentalidad de los exiliados judíos del siglo XVI, XVII y XVIII en la Nueva España, pues no solo representaba un castigo y un juicio, sino implicaba también una misión. Scholem menciona, cito, que la expulsión de España en 1492 produjo un cambio crucial en la historia de la Cábala. El profundo cataclismo que se produjo en la conciencia judía a causa de esta catástrofe hizo también de la Cábala un bien público. Cierro cita. Uno de los motivos que relacionaba Cábala y exilio era que se podía procurar la comunión mística en cualquier tiempo y lugar. A partir de la expulsión, esta se empezó a considerar desde su perspectiva mesiánica, ya que en la visión apocalíptica se vislumbraba la redención y el esperado retorno hacia Dios. Scholem expresa que, y cito, esta combinación de mística con apocalíptica mesiánica convirtió a la Cábala en una fuerza histórica de gran dinamismo. Sus enseñanzas siguieron siendo profundas, abstrusas, difíciles de asimilar para las masas, pero sus objetivos se iban inclinando con facilidad hacia la popularización y muchos cabalistas trataron de extender su influencia por toda la comunidad. Cierro cita. Así, la Cábala fue incidiendo en la fe y las costumbres de la gente, ya que se tornó un referente comprendido desde lo existencial histórico. Al respecto, la Cábala dejó de ser elitista y exclusiva para volverse inclusiva, es decir, podía ser leída por viejos y jóvenes que debían estudiar en público, convencidos de que con ello llegaría el Mesías.
A partir de su difusión, se generaron interpretaciones que derivaron muchas veces en leyendas populares en las que los ángeles o las almas santas hablaban a través de los eruditos o visionarios inmersos en un proceso ritual. Después de la expulsión, uno de los cabalistas que tuvo más auge e influencia en la comunidad fue Isaac Luria Ashkenazi, de 1534 al 72, quien superó al mismo cordovero. Su sistema se orientaba a las combinaciones de letras como medio para la meditación. Se detenía en el lenguaje de los nombres santos en el que se concentraba el poder divino. El mismo Scholem expresa que, y cito, el paralelo con el drama cosmogónico existe un drama psicológico, igualmente complejo, en relación con la naturaleza del pecado original y la restauración de las almas condenadas a transmigrar a causa de este pecado. La teoría de la oración y la intención mística llegó a ser central en la Cábala, y el énfasis que recibió sobrepasa con mucho al que se había atribuido hasta entonces en el tema. Cierro cita. Así, la oración representó el factor más importante para la contemplación, ya que dependía del ser mismo y no de factores sobrenaturales inalcanzables. Ahora bien, durante la época colonial, el contexto novohispano estaba conformado por diversas colectividades, tanto peninsulares como autóctonas, que se adecuaron en lo posible a los lineamientos y esquemas ibéricos, desde lo político, lo económico, lo religioso, hasta las estructuras sociales. Como parte de las migraciones al territorio americano, la presencia de criptojudíos fue una realidad velada, pues en los primeros años de su asentamiento, en el siglo XVI, se sabía de sus reuniones, tanto rituales como cotidianas, que los congregaba e identificaba como grupo. Así, era del conocimiento de las autoridades la existencia de individuos que aparentaban ser cristianos a la luz pública, pero practicaban su judaísmo en la intimidad de su hogar. La prohibición oficial que impedía a los judío-conversos a habitar y ejercer libremente su tradición mosaica los forzaba a buscar formas encubiertas para representar sus creencias y fortalecer su pertenencia. Así, conformaron su ideología a partir tanto de referentes hispánicos heredados como los estamentos, el linaje, la moral, como de la ley mosaica que desempeñaban en la clandestinidad. Ambas influencias oscilaban de acuerdo a las relaciones y las condiciones que prevalecían en cada etapa del dominio colonial. El objetivo de este trabajo, por tanto, es mostrar cómo las actitudes y creencias de los judaizantes novohispanos se fueron transformando de acuerdo a la arbitrariedad y al énfasis de censura en cada etapa del virreinato. El análisis comparativo entre algunos reos representativos de los siglos XVI, XVII y XVIII evidenciará, de acuerdo a las particularidades de cada contexto, las distintas conductas entre las víctimas y los victimarios en torno a la temática mística sobrenatural del Mesías. Es sabido que en las diferentes épocas de la colonia se manifestaron características particulares que revelaban tanto el sufrimiento e incertidumbre de los perseguidos como la postura cambiante de los inquisidores frente a estos. Así, partiendo de la mentalidad de cada época, se abordarán algunos aspectos de los judaizantes en la Nueva España. Es pertinente mencionar que en este estudio se dará énfasis al reo Rafael Gil Rodríguez, ya que su mesianismo se vio atravesado por la influencia de las ideas científicas y racionalistas prevalecientes en su entorno, por lo que resulta innovadora su actitud religiosa. Las preguntas que guiarán este estudio estarán alrededor de cómo se diferencia la creencia del Mesías de una época a la otra, en qué medida los referentes históricos y existenciales han transformado la creencia mosaica en torno al Salvador del mundo, cómo y por qué Gil Rodríguez asume el papel de Mesías. Es sabido que la esperanza mesiánica ha representado entre los judíos un incentivo en situaciones de exilio y represión, como se dijo. Así, implicaba la redención a partir de las acciones humanas, es decir, prometía la salvación propiciada por los comportamientos individuales, plegarias,
sacrificios, ubicados en el marco existencial. Desde Luis de Carvajal el Mozo, Tomás Treviño de Sobremonte del siglo XVII, hasta Rafael Gil Rodríguez del XVIII, podemos observar la vigencia de esta creencia, pero modificada de acuerdo a las situaciones de los reos y a las certezas o incertidumbres que poseían y experimentaban en torno a la religión. En este sentido, como explica Pape, sabemos que el contexto ideologizado, al ser una construcción discursiva, estaba permeado por un rasgo de ilusión, que no obstante regía los comportamientos existenciales. Cierro cita. Ahora bien, el pensamiento místico y la espiritualidad moderna en España se pueden considerar a partir de finales del siglo XV y principios del XVI, como una respuesta a la intolerancia religiosa. La Reconquista coincide en este sentido con la intensificación de las creencias sobrenaturales en las comunidades judías que se vieron amenazadas por el cristianismo dominante. Así, existen varios testimonios de judaizantes que se aferraban a la ley mosaica como recurso de permanencia y trascendencia. Un ejemplo lo observamos en el testimonio del portugués del siglo XVI, Juan Vicente, nacido en 1559, que le enseñaron que, y cito, el Mesías prometido en ella no era aún venido y que no creyese ni adorase los santos que estaban en las paredes y en los retablos como lo hacían los cristianos, porque no eran nada ni tenían substancia. Cierro cita. En este sentido, el converso conformaba su identidad religiosa a partir de la diferencia, de la clandestinidad, es decir, de rebelarse contra la censura y reafirmarse en su oposición. Por su parte, el testimonio de Diego Díaz Nieto, que testificó en México en 1601, decía, cito, que el Mesías debía ser hijo del rey David y no hijo de Dios, y que el Mesías redimiría a todo el mundo, que haría que los judíos muertos se levantaran de sus tumbas y que muchos cristianos sufrirían eternos castigos. Cierro cita. Como se observa, paradójicamente, los paradigmas que excluían la fe mosaica adquirían más presencia en la negación. A partir de 1492, con la expulsión de los judíos de España, se disolvieron sus instituciones, por lo que los conversos asumieron su judaísmo en torno a pequeños grupos o de forma subjetiva, pues estaban prohibidos los referentes judaicos. Más allá de la normatividad mosaica oficial, se fueron delimitando modos de identidad derivadas de la represión. Lo interesante es que entre los conversos, lo normativo de su judaísmo se tornó ambiguo, en tanto se fueron deslavando las premisas de su religión debido a la prohibición. Aún así, el afán por restablecer lo perdido dio salida a manifestaciones diversas que eran viables en el contexto donde estaban inmersos. El acondicionamiento de sus creencias y el peso del cristianismo forzado los ubicó en un plano de prohibición y ocultamiento que fue conformando su ideología híbrida. Al igual que a los místicos cristianos dedicados al servicio de Dios, en el siglo XVI, Luis de Carvajal el Mozo creía que debía cumplir y propagar su misión en la tierra en torno a sus creencias, por lo que ya fuera por medio de poesías, narraciones y alegorías, predicaba su fe mosaica desplazándose de un lugar a otro. Una de las fuentes principales de su discurso eran los profetas del Antiguo Testamento, que como elegidos de Dios difundían la sabiduría divina. De esta manera, la interpretación de los textos sagrados, que no obstante eran referentes cristianos, los adecuaba a la vida mundana para explicar las incongruencias de su existencia. La noción de la llegada del Mesías, que implícitamente negaba el cristianismo, se nutría de la tradición bíblica y por ello, además de los profetas, se aludía a Abraham, a Moisés, a Jeremías, a Job y a las alabanzas de los salmos. Así, el Antiguo Testamento, incluido en el Nuevo Testamento, servía de fuente de inspiración de los conversos. Wachtel menciona que desde el siglo XVI se difundía la tradición cabalística de la escuela de Safed entre los judíos del Viejo Mundo, por lo que no era extraño que se hubiera filtrado estas ideas en la colonia.
Cargado de esta mentalidad mística, Luis de Carvajal el Mozo utilizaba las interpretaciones mesiánicas para justificar su sufrimiento durante su cautiverio en las cárceles secretas del Santo Oficio. Una posible influencia para su mesianismo era La vara de Judá, texto de Shlomo y Bergam, que era muy leído en la Nueva España. Leibman menciona que este libro, cito, hace un recuento de las tribulaciones de los judíos a través de los siglos e incluye discursos de la llegada del Mesías, cierro cita. Asimismo, hay estudios en procesos 55 y 56 en que el padre de Luis le enseñaba lo referente a la llegada del Mesías cuando aún era niño. Al pasar de los años, la experiencia de ver sufrir a su madre y hermanas en los calabozos de tortura de la Inquisición hicieron más ferviente su creencia en el Salvador y justificaba este sometimiento como preámbulo a la redención. Los mensajes que les enviaba clandestinamente a su familia eran alicientes de fe. Les decía: ánimo, ánimo mis encarceladas, que no quiere Dios una muerte, no, sino daros la vida eterna y verdadera por estos pasos. Cierro cita. Hay que recalcar que aunque recitara la Shema y pronunciara algunas oraciones en hebreo, casi todos los rezos los expresaba en español. A mediados del siglo XVII, por otro lado, observamos el replanteamiento de la esperanza mesiánica entre los criptojudíos. Es pertinente hacer notar que la censura, el desconocimiento, era más evidente en las prácticas mosaicas y la falta de referentes judíos, como por ejemplo la Torá, los objetos sagrados, los alimentos rituales, etc., implicó menor apego a la ortodoxia que en el siglo XVI y principios del XVII. La obligación de hincarse frente a Cristo, confesarse, comulgar y asistir a misa ya formaba parte de su devenir cotidiano, por lo que el sincretismo, a veces inconsciente, era más palpable y menos cuestionado. En la medida en que los rituales judíos se desempeñaban secretamente en el hogar, las mujeres se posicionaron como dogmatistas. Eran ellas las que dictaban tanto las formas como los contenidos rituales. Por ello, en el siglo XVII tenían calculada, según ellas, la fecha de la llegada del Mesías y más aún creían saber quién lo iba a parir. Gochman menciona que Gaspar de Fonseca, también quemado en efigie, dijo que podía llegar el Mesías entre 1631 y 1632. Cierro cita. En ocasiones estaban tan convencidas de su fe que pensaban que iban a ser de alguna mujer de su propia familia. Doña Blanca Enríquez, quemada en efigie en el auto de 1649, predecía que, y cito, se esperaba el Mesías prometido en la ley y que su venida había de ser por el año de 1642 o 43, con que se acabaría la ley de nuestro Señor Jesucristo y sería una sola la ley antigua escrita, y que tenía para sí que las 4 partes del mundo, las 3 guardaban la ley de Moisés, principalmente personas de letras, y que los que la guardaban no se declaraban por temor al Santo Oficio y para que no les quitasen el rey sus haciendas, que no ganaban para él, ni se querían ver afrentados, y que no había demonios ni infiernos para los que guardaban la dicha ley de Moisés, sino para los que creían en nuestro Señor Jesucristo, los cuales no veían visión alguna ni la vía para ellos. Cierro cita. Es interesante hacer notar, al igual que Luis de Carvajal, que el reo judaizante Francisco Botello, en 1642, entendía el mesianismo resaltando el contraste con las creencias cristianas. Sin embargo, estas estaban más presentes en la mentalidad de los judaizantes, ya que su judaísmo se borraba poco a poco de sus pensamientos, reinventándolo a partir de su memoria. Cito. Y afirmaba el dicho Francisco Botello que no había purgatorio porque los que morían iban a un campo que entiende se llama Campo Eliseo y que ahí estaban hasta que viniese el Mesías para ir al cielo, y cuando oía decir de alguno que había muerto y que confiaba en Dios, que estaba en el cielo, se reía el dicho Francisco Botello, porque decía que no había llegado el tiempo de abrirse las puertas del cielo y que si no podían ir al cielo, aunque no fuesen cristianos, era porque todos los cristianos se iban al infierno por ser idólatras en adorar las imágenes de Jesucristo y de los santos hechos de palo. Cierro cita.
En esa misma época podemos observar el sincretismo religioso con Isabel de Medina, que, y cito, tenía un guardamesí pintado con vestiduras judaicas y unos rayos a manera de cuernos en la cabeza, con las tablas de la ley en las manos, al que le rezaban para suplicar por el Mesías prometido. Se suponía, menciona Wachtel, que esta imagen favorecía los partos y que a ella habían dirigido sus oraciones, como también a San Antonio, Juan Enrique, la esposa de Simón Báez Sevilla, antes del nacimiento de su hijo, con la esperanza que fuera el Mesías tan esperado. Como se observa, la fusión irreflexiva entre ambas religiones era más evidente en esta época. No obstante, sus actitudes eran más dogmáticas y obsesivas en torno a la creencia mesiánica. Asimismo, Inés Pereira, reconciliada en el auto de 1649, fue acusada por haber estado predestinada para dar a luz al Mesías. Su familia solía ponerla en medio del cuarto y rodearla con velas prendidas. La adoraban como una persona de la cual nacería el que los redimiría. Era evidente que la represión oficial para los conversos, por más injusta que se considerara, era de un conocimiento sobreentendido en su contexto. La condición de perseguidos formaba parte de su cosmovisión, por lo que debían buscar alternativas dentro de la misma censura. La idea mesiánica, en el ámbito de la religiosidad cristiana, en la que estaban inmersos, era un punto de contraste que daba sentido a las incongruencias impuestas. Ahora bien, pasamos al siglo XVIII. Las ideas de la Ilustración permeaban las conciencias de la población, dando un giro a las concepciones dogmáticas e incuestionables del pasado. La razón y el conocimiento científico tomaron prioridad sobre la religión. Sin embargo, el concepto de honor prevaleció entremezclado con las tendencias ilustradas que promovían una serie de entendimientos en las que no solo la riqueza y el poder eran estimados. Se pusieron en duda los ideales tradicionales, tanto morales, religiosos, sociales como políticos, transformándose a través de las nociones de libertad. La conciencia del yo reclamaba su espacio frente al otro para reafirmarse y ubicarse socialmente. Gaitán Alcalá menciona que, cito, la Ilustración colocó en el centro de la nueva concepción social al individuo como ideología central de la nueva sociedad. Ya no era más comunidad la que predominaba. Ahora el individuo, con su capacidad racional, sus motivaciones y elecciones, construiría la sociedad desde sí misma. En esta época se percibía más tolerancia de los inquisidores hacia los transgresores judaizantes y menos arbitrariedad en el desempeño de sus funciones. El énfasis de las persecuciones ya no estaba enfocado en los judío-conversos como en la década de los 60 del siglo anterior, sino en los soldados, los luteranos, los franceses o quienes traían ideas revolucionarias de Europa en contra de la Iglesia. Así, también los inquisidores tuvieron que modificar su discurso y sus prácticas de acuerdo con los intereses y necesidades que enfrentaban. El Santo Oficio cambió de intereses y de víctimas. Méndez Águeda menciona que los inquisidores, cito, se dedicaron a investigar, denunciar y arrestar a todo el que manifestaba conductas contrarias a la ortodoxia en su celo por defender la fe. Vigilaban estrechamente las costumbres que para ellos eran paganas, idolatría, sacrificios o la superstición, hechicería, brujería, curanderismo, la blasfemia, las prácticas de carácter sexual, como por ejemplo fornicación simple, concubinato, bigamia, incesto y homosexualidad, amén de los brotes del luteranismo, calvinismo y judaísmo o los acontecimientos de los diferentes periodos cuando sentían que amenazaban su orden social impuesto. Debido a que los judaizantes representaban un sector cada vez menos visible, se orientaron a perseguir otras amenazas. Rafael Gil Rodríguez, un reo que estuvo en las cárceles secretas a finales del siglo XVIII, durante el declive de la Inquisición, consideraba que estar encarcelado representaba un insulto a su linaje y a su sabiduría, pues las mismas leyes estamentales otorgaban privilegios a los que poseían hidalguía y honorabilidad como él. Rafael Gil
Estaba contagiado de sus circunstancias históricas y de la mentalidad colectiva en la que defender el honor era considerado como parte de esa lógica ilustrada. El testimonio del calificador Joseph Uribe expresa cómo defendía su pertenencia a la nobleza como rasgo de superioridad, y cito: hallé en Gil Rodríguez un hombre altivo, presumido, de unos grandes e incomparables talentos y de una instrucción universal. Presunción infundada porque aunque no carece de entendimiento visceral y penetración, y aunque ha leído algo, su principal carácter lo funda un genio capcioso, amante de disputar, sobre todo con menor fondo que falacia y superficialidad en sus discursos. Cierro cita. Por los testimonios inquisitoriales, sabemos que Gil Rodríguez pertenecía a una familia criolla bien arraigada en la sociedad colonial, que poseía algunas propiedades y haciendas. Nació por accidente, como él mismo refiere, el 25 de octubre de 1750 en la ciudad de Santiago, Guatemala. Según Belaubre, su padrino de nacimiento fue un pariente suyo, don Agustín Rodríguez. Su padre, Pedro Gil Rodríguez, era un hacendado mediano de la región conocida como el Oriente de Guatemala. Uno de los hijos que el abuelo Gil, don Salvador Funes y Frías, tuvo ilegítimamente con Rosa Gil Rodríguez. La madre de Rafael se llamaba Margarita Medina Valderas, quien engendró 6 hijos. Rafael vivía en el pueblo de Itzalco hasta la edad de 7 u 8 años, cuando su familia se trasladó al pueblo de Santana, en donde aprendió a leer y a escribir. Podemos inferir que desde niño su maestro inglés, Mariano Gordon, probablemente le transmitía ideas sobre judaísmo o sobre filósofos prohibidos, ya que fue castigado este maestro por la Inquisición. Así, la presencia latente de la ley mosaica flotaba en la dinámica familiar, ya que recibió de manera indirecta los valores y rituales judíos de sus ancestros. No obstante, fue bautizado como cristiano. Se sabe que desde su niñez era altanero y alborotador, pues sus maestros revelaron que había tenido pleitos con sus compañeros de estudios en el seminario. Desde los 10 años se le despertó el interés por la lectura y la educación, estudiando e interpretando las obras de ciencia y libros de caballería que circulaban por las bibliotecas. Criticaba a las autoridades de la Iglesia por no reprender las transgresiones de sus representantes y cuestionaba los dogmas de fe que comparaba con otras religiones. Un testimonio menciona al respecto, y cito, porque de edad de 10 a 12 años ya empezó a leer con aplicación y a enterarse con gusto por cualquier materia, y la materia nutría y aumentaba a proporción que se extendía su lección y meditación en los libros. Cierro cita. En su adolescencia, durante 1762, recibió las órdenes menores cuando vivía en el Palacio del Arzobispado de Pedro Cortés y Larraz. Estuvo en el convento de los dominicos y luego se formó como colegial becado del Seminario Tridentino de Santiago de Guatemala, en el que estudió por más de 10 años. Es pertinente mencionar que en esta época la Capitanía General de Guatemala estaba pasando por una etapa de crisis, pues la ciudad se vio arrasada por 3 terremotos de 1773. Pero más allá del ámbito escolar, en el que prevalecía una orientación cristiana, deducimos que la sociedad a la que pertenecía estaba poco cristianizada o era apática a ciertas prácticas devotas, sobre todo en el ámbito cotidiano. Según Belaude, Gil Rodríguez aprovechaba muy bien la ignorancia de los individuos que lo rodeaban, o sea, indígenas, mestizos, negros, mulatos, para infundirles dudas y orientarlos a otras maneras de pensar. Así, vestido de hábito blanco, aprovechaba su posición de clérigo para profesar su judaísmo y denunciar a los dirigentes religiosos frente a los indígenas y mestizos que lo escuchaban. Empleaba sus conocimientos y el prestigio de su atuendo para ganar nuevos adeptos a sus creencias mosaicas. En su juventud, Rafael atravesó por una serie de reflexiones en torno a la fe cristiana. Se dio cuenta de la distancia que medía entre el manejo corrupto de los comisionados de la Iglesia y las enseñanzas de los evangelios. El abuso del poder de los curas y la mala interpretación de los textos religiosos lo orientaron a reconsiderar su judaísmo, más por convicción que por herencia. Uno
de los alcaides testificaba que, y cito, y así cuando afirma contra nuestra santa fe católica y a favor de la ley de Moisés, son producciones de su meditación y propias reflexiones. Cierro cita. Bueno, con la facilidad que Rafael Crisanto poseía en argumentar, indujo a su amigo Chacón para desviarse o por lo menos dudar de su cristianismo. Le decía que con él iba a aprender más que con los religiosos dominicos, por lo que lo llevó por los rumbos de Santana, cerca de su hacienda, para revelarle los preceptos judaicos según su entender. Hubo ocasiones en que las discusiones teológicas lo llevaban a transgredir los límites de lo prohibido, por lo que Chacón, su amigo, le reprochaba y advertía del peligro. En una de sus pláticas, Gil lo convenció de realizarse la circuncisión, misma que llevaron a cabo de esta manera, según el testimonio del amigo. Tomó y bebió un poco de sangre el mencionado Rodríguez, y cuando éste fue circuncidado, quiso hacer que bebiere también de su sangre el que declara, o sea, Chacón, pero éste lo repugnó y no consintió en ello. Sin embargo, el tal Rodríguez decía que era necesario para contraer cierto parentesco, que después de circuncidados se metieron en el río del agua caliente durante el tiempo que corrió la sangre. Cierro cita. En un ritual un poco raro. La operación que realizaron, sin embargo, no tenía el sustento sagrado del judaísmo. La había ejecutado porque, según él, había escuchado que era buena para atraer a las mujeres y disfrutar más en las relaciones sexuales. No fue sino hasta años después que le adjudicó sentido sagrado a la señal corporal para consagrarse a la ley mosaica. Rafael criticaba las prácticas cristianas en contraste con las judías. Decía que adorar a Cristo era idolatría, pues Dios era único y omnipotente, por lo que no se debía de hacer imagen de Él ni inclinarse ante los símbolos cristianos. Decía también que la Iglesia imponía dogmas injustamente, como era el caso del celibato, pues este no estaba estipulado en los evangelios ni en ningún texto sagrado. Juana María Rodríguez, hermana del reo, a los 48 años testimoniaba que él no creía en santos de palos. Confesaba que en una ocasión le advirtió: mira, Rafael, que te tienen por entendido, y los ignorantes que te oyeren estas cosas las creerán. A lo que éste le contestó tratándola de tonta. Cierro cita. Es relevante mencionar que la familia recogía las imágenes de santos cuando iba a llegar Rafael. Cito: en varias ocasiones las cogía con ademán de tirarlas por lo que ella, el testigo, y sus hermanas, cuando llegaba el reo a la casa, guardaban y ocultaban dichas imágenes. Cierro cita. Gil Rodríguez se resistía a dar limosnas en los altares y más aún mandaba que las quitaran de su presencia porque, entre comillas, le repugnaban. En la medida en que reaccionaba contra los símbolos sagrados ajenos, paradójicamente les adjudicaba más presencia. Es decir, mientras incrementaba su furia contra ellos, más importancia les atribuía en tanto le eran necesarios para reafirmar lo opuesto. Gil pensaba que no requería de intermediarios para relacionarse con Dios. Criticaba a los eclesiásticos por no tener la competencia ni el criterio para representarlo. La confesión, decía, solo era válida cuando lo hacía directamente con Dios. Así, evadía asistir a misa, comulgar o confesarse, acciones que al ser registradas por otro lo ponían en peligro de ser delatado. Las pocas veces que iba a la iglesia se revelaba poniéndose de pie durante toda la ceremonia, salvo cuando se presentaba la hostia. También hacía burla de Cristo en las procesiones y evidenciaba su inconformismo con ironías o gestos ridículos. Aconsejaba a quien estuviera a su alrededor que para qué iba a misa, que mejor era que oyese la comedia que estaba leyendo. Los amigos del seminario trataban de disuadirlo y de explicarle el riesgo de su atrevimiento, no obstante entendían la lógica de sus explicaciones. De esta manera, al rebelarse contra las instituciones y símbolos cristianos, se fue apegando a la mística judía. Una influencia evidente en Rafael era la cábala,
que interpretaba de acuerdo a su condición de reo. La mística cabalística, en cierto modo, contradecía las ideas de la Ilustración, pues eran dos realidades opuestas entre razón y espiritualidad. La fe en la llegada del Mesías no se podía explicar bajo el método científico. No obstante, Rafael Gil intentaba aplicar desde los conocimientos cabalísticos hasta los referentes proféticos de la Biblia un sistema que le hiciera comprender lo oculto del universo. Parte de su creencia mesiánica tenía que ver con el concepto de caballero andante, pues se relacionaba con el heroísmo, la humildad y la defensa de los desvalidos, en su caso de los reos encerrados en las cárceles secretas, y así él mismo se posicionaba, cual Quijote, como el salvador de la humanidad. El dictaminador de Gil en la cárcel del Santo Oficio expresaba y aunque él afectaba siempre una reserva misteriosa sobre la venida del Mesías, señalando como la época de su llegada, ya en el año que corresponde al del nacimiento del propio reo, ya algunos de los próximos venideros, llegué a sospechar que él creía ser el mismo Mesías. Cierro cita. Sabemos que los libros de caballería nos adentran en un mundo fantástico en el que el protagonista arriesga continuamente su vida para proteger a los débiles y luchar por la justicia. La dificultad que supera el héroe es proporcional al reconocimiento y la recompensa que adquiere a nivel social. Los valores que predominan se orientan al bien del otro, a luchar por los que no pueden protegerse, a obtener el amor de la mujer ideal, en fin, a seguir un camino irreprochable de conducta moral y valiente. Así, Gil Rodríguez, gracias a sus conocimientos cabalísticos, enfrentaba enemigos reales que le coartaban su libertad física e ideológicamente, por lo que la identificación con los héroes de ficción implicaba que una consigna y un deber que el reo acomodaba a su situación. Su ascendencia judaica, sustentada por el heroísmo con el constructo mesiánico, ya me equivoqué. Así, gracias a sus conocimientos cabalísticos y a su ascendencia judaica, sustentaba su heroísmo con el constructo mesiánico. Como caballero andante, él tenía el deber de salvar a su pueblo contra los villanos de la Inquisición. Sabía que cuando llegara el Mesías, ningún hombre tendría que pedir a otro que le enseñe sabiduría, por lo que profetizaba un mundo de igualdad entre los hombres. El Mesías representaba para él y para los judíos un símbolo de restitución de todas las cosas y de redención. Así, Rafael Gil, personificado como el Mesías de caballería, expresaba que bien se puede ser caballero entre los inquisidores y desengañado, tengo por mayor blasón entre los muchos de que me hallo adornado, que nadie podrá oscurecerme el serlo, gracias al gran Dios de los ejércitos, y saberlo ser como lo espero, observando la ley contenida en 613 preceptos en el modo que Dios me la inspira, no en el antojo interesado de los mortales. Para conseguirlo, a pesar de los que se me mostrasen enemigos, basta la fortaleza del brazo de Dios que me asiste y la del brazo mío que ejecuta. Así, la confianza del reo que depositaba en el Dios de los ejércitos era evidente, pues creía que lo salvaría de cualquier circunstancia, incluso de las conspiraciones de los inquisidores y demás eclesiásticos. Él se sentía responsable como el enviado de Dios para terminar con los enemigos. Bueno, ya para concluir, podemos constatar que la esperanza mesiánica perduró en la Nueva España entre los judaizantes de manera constante. No obstante, se modificaron las características de su llegada, lo que nos revela el grado de permisibilidad o censura que experimentaban en su contexto. El sufrimiento del encarcelamiento, la incertidumbre y la tortura los motivaba a pensar que su situación era un preámbulo de la salvación. Por ello, se aferraban a la promesa redentora. Creían que el Mesías no llegaría hasta que se pagaran los pecados de la humanidad y por ello debían soportar los ultrajes.
De esta manera, podemos afirmar que en cada contexto se fue moldeando también la modalidad mesiánica, así como menciona Padilla, cito: cabría agregar que los conceptos, además de reflejar valores y procesos fundamentales de una época, también pueden ser estudiados con las expresiones identitarias experimentadas o que se espera se experimenten de acuerdo con los anhelos o miedos de quien los utiliza. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a la doctora Silvia Hammui por esta interesantísima presentación. La verdad, ¿cuál es el problema? No se oye. Perdón. Decía yo que felicito a la doctora Silvia por la magnífica presentación que nos ha hecho, pues, recorrer los 3 siglos, 16, 17 y 18, y la idea que en esos 3 siglos persiste sobre la llegada del Mesías. En realidad fue, pues, tan persistente y tan dentro de cada uno de los judaizantes o criptojudíos, que siempre, tanto del siglo XVI como en el XVIII, había la esperanza de que el Mesías tenía que llegar, y tenía que llegar pues después de que se perdonara al pueblo, pero por otro lado, en el siglo XVI lo que se decía que se debería perdonar sobre todo los pecados cometidos y sobre todo ver la forma de que el mundo cambiara. La diferencia está en que en el siglo XVI el Tribunal de la Inquisición, así como en el XVII, que todavía fue más, digamos, más duro, y donde existieron 4 autos de fe terribles desde 1646, 47, 48 y el 49, la persecución contra estos criptojudíos definitivamente no se puede comparar con la del 18, porque en el siglo XVII, con los 4 autos de fe y sobre todo el último, realmente acabaron con esa comunidad críptica en la Nueva España. Los pocos que quedaron se fueron hacia el norte, huyendo del Tribunal de la Inquisición. Y el personaje que nos presenta la doctora Hammui es realmente muy interesante en el siglo XVIII, que tiene mucho más facilidad, que la Inquisición ya no está buscando herejes en realidad, está buscando ideas que penetran de los enciclopedistas, etcétera, al Nuevo Mundo, pero la facilidad que tiene este personaje de poder dedicarse a la cábala y después penetrar en el estudio del judaísmo no fue igual a la oportunidad que tuvo Simón Báez de Villa un siglo antes o Luis de Carvajal, del cual ya les comenté. Solamente te felicito, estupenda ponencia y nos da mucho a qué pensar. Gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos a... ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? También se vale escucharlos. A ver, Cristina. Con micrófonos. Silvia, muchas felicidades. Muchas gracias. Yo quisiera que ahondaras un poquito en el papel de las mujeres en este mesianismo, porque mencionaste a Isabel, pero no alcanzaste también. Si pudieras platicarnos un poquito de cuál fue el papel de las mujeres en este mesianismo, más allá de Gil, pues también sus ideas de demostración y demás. Mujeres. Claro, es una muy buena pregunta. Obviamente se invirtieron los roles en las diferentes épocas, sobre todo en el siglo XVII hay una presencia de las mujeres para dictar los rituales judíos, ¿no? Obviamente porque se domesticó la religión, ¿no? Es decir, se practicaba dentro de las casas. Pero en cuestión de la cábala, me es
Es muy interesante la pregunta porque, por supuesto, no tenían estos referentes que tienen que ver con los textos oficiales, ¿no? Es decir, no tenían la Biblia, no tenían evangelios, no tenían todas estas referentes que pudieran arraigarse para tener este misticismo. No obstante, ellas sí creían en que el Mesías iba a venir, como mencioné, de una de ellas, ¿no? Es decir, sí tenían como esa referencia, permeaba en el ambiente el peso de esta ilusión, de esta esperanza de que el Mesías judío iba a llegar y que su condición de perseguidos era una obligación casi como para proyectar al nuevo Mesías, ¿no? Ellas no consideraban, por supuesto, a Cristo como el Salvador del mundo, ¿no? Creo que todos los referentes reinventaron, en cierto modo, de acuerdo a su condición de perseguidos, una nueva religión en ese tanto, ¿no? No sé, creo que sí es una pregunta que podríamos estudiar ya más teóricamente para poder visualizar el tipo de mesianismo que estaban cargando estas mujeres, ¿no? No sé si alguien quiere comentar al respecto. Aquí hay muchos académicos que pueden intervenir, por supuesto, porque están avesados en este tema y que sería muy interesante el comentario. Yo soy descendiente de esos criptojudíos. Debo decir que efectivamente en mi familia estuvieron indiciados de la Inquisición y huyeron al norte, como dice la señora Goffman. Pero al norte quiere decir lo que era Coahuila. El pueblo que fundó el Carvajal, el capitán, hoy se llama Cerralbo. Claro. Yo ahí vivía mi abuela cuando después regresó de Estados Unidos. Huyeron a Texas y más al norte. Las mujeres conservaron todas las tradiciones del Kashrut, todas absolutamente. Vivían aterrorizadas nada más de oír nombrar el nombre Inquisición. Consideraron siempre, no había rabinos, consideraron siempre que había que casarse entre sí. Tuvieron, y lo sé por mi propia familia, una serie de enfermedades raras que todavía mis sobrinas tuvieron, porque mi hermana se casó con otro criptojudío y solamente los médicos de la comunidad sabían tratar una serie de enfermedades de la sangre por ese casarse entre las mismas familias, parientes con parientes. Debo de decir que ahora que he estudiado yo Kabbalah, y yo estudié aquí en este lugar por muchos años, cuando don Elías Cherem era el que presidía aquí por instrucciones de la comunidad de Maguen David, y teníamos al cabalista Selim Cavazo Levi, que él era el maestro, no era don Elías, don Elías era el que pedía que leyeran el texto porque Selim estaba prácticamente ciego y se lo sabía de memoria. Yo busqué regresar a mis raíces cuando finalmente pues dije, bueno, en algún momento tiene uno que volver a reintegrarse a sus raíces. Aquí me exigieron que me fuera de regreso a Estados Unidos. Los rabinos fueron a entrevistar a mi madre y le reclamaron porque se casó fuera de la comunidad. En su época los matrimonios eran arreglados, se pactaban. A ella la casaron con un judeo chino, lo cual es inconcebible aquí. Yo soy como si fuera de otro planeta. Un judío que viene de Texas no es judío porque no pertenece a ninguna comunidad. Yo me he encontrado con el absurdo de la discriminación de la misma comunidad, en especial de los rabinos argentinos, y vaya que conozco algunos que son magníficos. No sé por qué, nunca lo he sabido. Aquí no existe, igual que en Estados Unidos, esos brazos abiertos como se hizo allá, de que se trata de que en Estados Unidos, debo decir que el problema que hay
es de la asimilación. ¿Por qué? Pues porque a nadie le interesa la Torah, todo el mundo está metido en la búsqueda del dinero. ¿Qué hicieron estas mujeres que preservaron las tradiciones? Que todos supiéramos que éramos judíos, que no éramos católicos. Nunca se habló de la palabra cristianos, por cierto. Siempre se decía católicos con desprecio, con odio, con rencor, con resentimiento. Y bueno, pues eso lo heredamos, lo heredé yo, lo debo de decir. Claro. ¿Por qué? Pues porque tuve que estudiar mis propias raíces y fueron los rabinos a hablar con mi madre y se pelearon con ella cuando ella era una anciana. Claro, yo pienso que obviamente las circunstancias y cada una de las situaciones es lo que va a regir en cierto modo las actitudes y los grupos sociales, ¿no? Creo que las experiencias personales son muy importantes, pero hay que contextualizarlas. No podemos comparar por supuesto, el mesianismo en este sentido de Luis de Carvajal con uno con Rafael Gil Rodríguez en el caso de mi ponencia, ¿no? Porque cada situación está agregando sus valores, agregando sus modalidades, sus formas de pensar. Vemos que la ilustración en este sentido está imprimiendo toda esta perspectiva racionalista y demás, cosa que en tu caso podría, digamos, llegar a ser válido si es que tú lo aterrizas ya en un siglo XX, ¿no? Es decir, es como que no se puede generalizar, siempre hay que aterrizarlo para que de alguna manera tenga sentido y nos enriquezca en una circunstancia específica, ¿no? Creo que es muy enriquecedor además este comentario. Hay muchos investigadores que están en búsqueda de qué fue de todos estos criptojudíos y bueno, por supuesto el identificar ciertos referentes implica arraigarse a ciertas identidades que son muy importantes, ¿no? El fenómeno se está dando en Estados Unidos. Hubo un programa que inició uno de los grandes rabinos de la Orthodox Union, que le llamaron el programa Outreach Program, Noah Weinberg, y lo promovió después Chabad Lubavitch con el famoso rey. ¿Qué sucedió con este grupo en particular? Porque los que estuvieron acá se terminaron en Texas, en Nuevo México, en Arizona. Hay un programa muy extenso de hacerlos regresar al judaísmo y los hacen todo un programa de reeducación, de recibirlos con brazos abiertos, y está muy difundido en el sur de los Estados Unidos porque pues los consideran hispanoparlantes. Debo de aclarar, no hablan español, ellos hablan español antiguo. Ese es el idioma que yo escuché de niño de mi abuela. Aquí me enteré que eso se llama ladino, y los turquinos dijeron no, ese no es, bueno, porque la variante que ellos hablan tiene voces griegas y turcas, y acá las voces que hay son de yiddish y de inglés, pero bueno, pues sigue siendo español antiguo. Las comunidades existen y persisten, y los herederos sabemos que somos descendientes de esos criptojudíos que sobornaron a los capitanes para venir a la Nueva España, porque en principio no estaba prohibido. Los reyes de España lo prohibieron cuando aquí encontraron que había oro y plata, y dijeron, el oro y la plata le pertenecen al rey. Bueno, yo estuve en las minas y las conozco. Efectivamente, en el norte había minerales y a eso se dedicaban. Muchas gracias. Gracias por su intervención, pero lo que yo quisiera comentar, que tenemos todo el día de hoy y todo el día de mañana para oír a otros ponentes y oír otras presentaciones que nos van a ir aclarando mucho las cosas. Lo que usted comenta, pues es una realidad, la verdad, y lo que usted preguntó es fundamental. La mujer es la que transmite toda la religión y la cultura judaica, es la que les enseña a los hijos, es la que los educa, es la que cuida las ceremonias y ritos
el sábado, etcétera, etcétera, y por supuesto son ellas las que sienten que tienen que cargar cuando son jóvenes, posiblemente con el futuro Mesías. Pero eso se da todo el tiempo, pero la mujer tiene un papel fundamental.